Bueno, mis queridos aprendices, muy buenos días. Soy Carlos Moreno, su instructor en el curso Interpretación de Planos para Maquinaria Industrial. Les doy la bienvenida a esta nuestra tercera conferencia web del curso. Recordarles que ya estamos en la segunda parte de nuestro curso. Aquí tenemos el cronograma, ya terminamos lo correspondiente a la actividad uno. De todos modos, si alguno de ustedes se encuentra atrasado en sus actividades, no se preocupe que todavía todos los enlaces, tanto de la actividad uno como de la actividad 2 se encuentran activos. Usted puede enviar sus actividades sin ningún problema, no hay ningún problema. Lo que está ahí resaltado es lo correspondiente a las actividades uno y a las actividades 2 de nuestro curso. Y les repito, si está atrasado, puede ponerse el día, no hay ningún problema. Estamos actualmente en la actividad número 3, que comenzó el 16 de marzo y vamos hasta el 22 de marzo. Hoy es 18 de marzo, es decir, esta actividad 3 se termina el próximo martes 22 de marzo y ya estaríamos enfrentando casi que la recta final de nuestro curso. Voy a recordarles al final de esta presentación, pero les recuerdo que tenemos dos actividades calificables en esta semana, que es un foro temático y un plano que ustedes tienen que hacer, un plano que ustedes tienen que hacer ahí, hay una tareita. Bueno, eso es lo correspondiente a las evidencias que tienen que entregar esta semana. Les recuerdo, esta actividad 3 comenzó el 16 de marzo y vamos hasta el 22 de marzo. Estamos en lectura de planos y algo muy importante en la lectura de planos es la cuestión del acotado. El acotado nos da información acerca de las medidas y de algunos otros elementos importantes que tiene nuestro modelo. La idea básica del acotado es que él debe, o de un modelo que esté acotado, es que él debe tener todas las medidas necesarias sin necesidad de que la persona que lo está leyendo tenga que hacer alguna cuenta matemática, que no tenga que hacer una suma, que tenga que hacer una resta para saber cuánto es una medida, para que pueda ser fabricado si eso es lo que se tiene que hacer, o simplemente se está mostrando para que la persona que lo está mirando, que está leyendo ese plano, pues que sepa cuáles son las medidas de todos los elementos dentro de ese dibujo, dentro de ese plano. Hay unos principios generales de acotación. Estos principios son generales y deben aplicarse siempre y cuando se pueda. Primero de ellas, las cotas no deben repetirse. No deben repetirse, siempre tiene que colocarse solamente una vez porque hay dibujos que son muy complicados y entonces el repetir cotas pues puede complicar más el dibujo. Ahora bien, ahora en algún momento de que sea indispensable repetirla, pues hay que hacerlo, pero si no es indispensable no se hace. De igual forma no debe omitirse cota, todos los elementos deben ir acotados y siempre las cotas deben colocarse en donde dé más información, en donde sea más claro. Hay cotas que pueden acotarse en la vista de frente o en la vista de techo o en algunas laterales, pero siempre se debe colocar la cota en donde esté más clara la información. Siempre que nosotros estemos acotando un dibujo, pues tenemos que pensar que aquel que lo va a leer pues que tiene que tener facilidades. Entonces yo soy como dibujante el que tengo que darle esas facilidades. Siempre tengo que colocar las cotas en la misma unidad. Yo no puedo colocar milímetros y centímetros, o no puedo colocar milímetros y pulgadas, o pulgadas y pies. Siempre tiene que ser las mismas unidades. Siempre, 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 siempre. Y tiene que expresarse claramente cuál es la unidad que se está utilizando. Puede ser, se recuerden que en la videoconferencia pasada mirábamos en dónde se coloca. Permítame un segundo, por favor. Uy, sí, discúlpenme que el micrófono lo tenía apagado. Qué pena con ustedes. Gracias, Cristian. Bueno, voy a repetirles rápidamente. Y les estaba diciendo que el acotado es la representación de las medidas, y en el acotado debe venir todo,
las medidas necesarias para que el dibujo sea entendible. Y les estaba diciendo unos principios generales. De los principios generales les estaba diciendo que todas las cotas se indican solamente una vez, que de ser posible no se deben repetir, que no debe omitirse ninguna cota, todo tiene que estar con su respectiva medida, que siempre se debe colocar la cota en el sitio en donde me dé mayor información. Y siempre debemos utilizar las mismas unidades, siempre las mismas unidades. No puedo colocar unas en milímetros y otras en centímetros, no puedo colocar diferentes sistemas como centímetros y pulgadas, sino tiene que ser siempre en la misma unidad. No hay necesidad de acotar dimensiones de que haya formas que resulten del proceso de fabricación, porque no es necesario. Y siempre las cotas se van a colocar en la parte exterior de la pieza. Siempre se van a colocar en la parte exterior de la pieza. Antes de comenzar con estos principios generales, les estaba diciendo que son principios generales que debemos intentar ceñirnos a esto, pero que no debe ser tampoco una camisa de fuerza, porque como les decía en el primer punto, que la cota sola debe indicarse una vez, pero habrá de pronto en alguna circunstancia en que toque repetirla. Entonces, cada caso es específico, estos son principios generales, pero debemos adaptarlos a nuestra necesidad específica. Otro principio es que no se deben acotar aristas ocultas, a menos que sea necesario, y siempre las cotas deben colocarse de tal forma de que sean ordenadas, de que sean claras, de que sean estéticas, o sea que cuando yo esté mirando el dibujo, que yo no encuentre un sancocho ahí de cotas y que sea difícilmente leerlas, que sea difícilmente entenderlas, sino que yo como dibujante tengo que tratar siempre de que todo sea muy ordenado, muy claro y estético en mi dibujo. Recuerden que el objetivo del dibujante o los objetivos del dibujante son muchos en esta cuestión de la acotación, que tenga todo acotado, que lo tenga bien acotado, que no me falte ninguna cota y que sea sencillo de leer, Yo soy el que estoy dibujando, yo soy el que tengo que ver cómo aplico estos principios de acotación para que mi dibujo sea lo más claro y sea lo más estético. Es muy importante. Las cotas, que cuando yo hago un diámetro y una profundidad, siempre de un mismo elemento, siempre deben dibujarse sobre el mismo sitio. Es decir, si yo tengo dibujado un agujero que he taladrado, entonces ese agujero tiene 10 milímetros y de profundidad 5 milímetros. Estos 10 milímetros y esos 5 milímetros siempre tengo que acotarlos en el mismo sitio para que sea muy claro. Y nunca, nunca, nunca la persona que vaya a leer el dibujo debe hacer matemáticas. Nunca debe tener necesidad de sumar, nunca debe tener necesidad de restar para obtener alguna cota. Eso no debe hacerse. Entonces alguien dirá, bueno, profe, entonces, ¿cuántas cotas debo colocar en un dibujo? La pregunta de cuántas cotas debo colocar en dibujo no tiene respuesta. Debe tener las suficientes cotas para que él pueda ser fabricado, pero no debe tener cotas adicionales para que mi dibujo sea poco entendible o que lo que no se cumpla de que sea difícil de leer. Entonces tenemos por aquí, por ejemplo, esta llave, que esta llave tiene una gran cantidad de medidas, tiene una gran cantidad de radios, tiene una gran cantidad de distancias que están acotadas. Entonces debe tener este dibujo todas las medidas necesarias para que pueda ser fabricado, pero no podemos dar un número, o sea, no hay una fórmula matemática que nos diga, dependiendo de determinado dibujo, tiene que colocar tantas cotas, sino que cada dibujo tiene su propia necesidad de cotas. Ojo, entonces es muy importante que cuando yo esté dibujando, mire muy bien mi dibujo y decida cuáles son las cotas importantes. ¿Cuáles son los elementos de una cota? En algún momento, cuando estábamos hablando de las líneas, nos dimos cuenta que nosotros tenemos diferentes tipos de líneas en un plano y alguien me hacía una pregunta, entonces yo le contestaba y le decía que esos diferentes tipos de líneas se utilizan o son para no confundir
al lector, para no confundir a aquella persona que está mirando el dibujo que yo hice. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta vista que es muy sencilla de un elemento. Entonces nos damos cuenta de que yo tengo en la línea más oscura el contorno de mi pieza y tengo unas líneas más claritas y más delgaditas que si yo las tuviera de igual oscuridad y de igual ancho que mi pieza, estaría confundiendo, por ejemplo, esta línea que le estoy marcando acá, esta línea que le estoy marcando acá y esta línea que le estoy marcando aquí a la derecha, las estaría confundiendo con las líneas propias del dibujo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo yo que hacer entonces es colocarlas de menor de menor grosor o de menor intensidad para que no se me confunda. ¿Cuáles son los elementos de una cota entonces? La cota es aquel elemento, como por ejemplo este 40, que nos está dimensionando esta parte de abajo de la pieza. ¿Cuáles son los elementos de esa cota? Pues tiene una línea auxiliar de cota que serían estas dos laterales. Aquí esta línea auxiliar de cota está siendo compartida por otra cota aquí al final. Tenemos una línea de cota, tenemos una cabeza de cota y tenemos el número correspondiente. O sea, tenemos 4 elementos ahí, repito. Entonces tenemos una línea auxiliar de cota, una línea de cota, una cifra de la cota y la cabeza. La línea de cota como tal puede venir de diferentes formas, que puede ser con una cabeza como tenemos aquí en la parte inferior, una línea con una diagonal o una línea con un circulito. ¿De qué depende eso? Eso depende mucho del dibujante y depende de lo que yo esté haciendo. Yo, por ejemplo, suelo utilizar esta parte central, que es una línea con una diagonal, con una cosita y con una diagonal cuando estoy haciendo mano alzada, porque es mucho más fácil para mí el hacerlo así, porque de pronto mis cabezas de flecha cuando estoy haciendo mano alzada no son muy claras, no me quedan muy bonitas, entonces yo utilizo eso, pero en últimas usted utiliza lo que le quede más fácil, lo que le quede más sencillo. Entonces esos son los elementos de una cota. También alguien me preguntaba en algún momento de este tipo de cotas. Me preguntaba, profe, alguna chica me preguntaba, profe, por lo que pasa es que yo he visto cotas en que no son rectas, sino tienen como un angulito, que es esta aquí en este momento, que tenemos aquí en la parte superior. Entonces yo le decía que esas, cuando tienen esa línea, como con una inclinación, como con un ángulo, se pueden ser para colocar alguna información, para colocar alguna información importante del dibujo. En este caso me está diciendo que esta parte va pintada, o para colocar el número. ¿Cuándo se le coloca el número? Cuando en la línea de cota no tengo el suficiente espacio, entonces yo coloco como un llamado acá, como dos lineecitas, y le coloco el número, o para colocarle alguna información. Así que lo que estoy colocando una información de que estaba pintado, y aquí le estoy colocando una información de que esta arista tiene que ir redondita, es una que va a Roma. Entonces, esos son los diferentes elementos. Y hay diferentes símbolos muy importantes también que yo puedo colocar en la cota con el fin o con el objetivo de que sea más sencillo, leer. Entonces, por ejemplo, aquí, en este elemento que yo tengo aquí de dibujo, estoy colocando una sola vista, y con esta sola vista yo pretendo que se fabrique este elemento. Entonces, si yo tapara la cota, si colocara solamente el 30, la persona no sabría o no tendría suficiente información porque solamente hay una vista. Entonces le coloqué, en este caso se le colocó en esta de la izquierda, se le colocó un signo de diámetro. Entonces, ¿qué le dice automáticamente a esta persona? Que este elemento de la izquierda es un redondo. Entonces no le coloqué ni otra vista, pero le estoy diciendo que es un redondo. Y que este elemento de la derecha, que está colocado acá, que tiene un simbolito de un cuadrado, es un cubo o una parte cuadrada que va, es un cubo. Entonces ya esa persona con esa sola vista ya puede fabricar ese elemento. Tenemos entonces diferentes elementos de lectura ahí, si estuvieran ahí, que es el símbolo de diámetro, el símbolo de cuadrado, el símbolo de radio de una esfera y el símbolo de diámetro de una esfera. Entonces, cuando yo
esté leyendo un plano, yo tengo que tener en cuenta que si encuentro alguno de estos elementos, pues yo ya sé que es un diámetro, un cuadrado, un radio o una esfera y que tengo ahí sus respectivas medidas. Eso es, muchachos, muchachas, lo que yo o diferentes cosas que yo voy a encontrar en los diferentes planos que yo voy a tener en mis manos para leerlos. Recuerden que ese es el objetivo del curso, la lectura de planos. En cuanto a las cotas, también tenemos, en cuanto a la clasificación, tenemos dos tipos de cotas, que son las cotas funcionales, las cotas no funcionales y las cotas auxiliares. Y el ejemplo lo tenemos en este dibujito que tenemos de este tornillo con esta tuerca en la parte derecha. Entonces, ¿cuáles serían las cotas funcionales? Son las necesarias para que la pieza pueda cumplir con su función. Y el ejemplo, ¿cuál sería? El diámetro de este tornillo. Si yo tengo necesidad de pasar este tornillo por un orificio que tengo de 2 centímetros, pues obligatoriamente, ojo, no voy a hablar de tolerancias, ¿no? Las tolerancias es diferente, y aquí entre comillas, pues si yo tengo un tornillo para pasarlo para un orificio de 2 centímetros y el tornillo de 2 centímetros, pues ese orificio debe tener alguna tolerancia para que él pueda entrar ahí. ¿Cuál es la tolerancia? Depende de la funcionalidad, depende de lo que yo vaya a hacer. No voy a hablarlo en este momento, simplemente decirlo. Bueno, entonces es una cota funcional porque es importante para que la pieza pueda cumplir su función. Las no funcionales son aquellas que sirven para la definición de la pieza, pero no son esenciales para que la pieza cumpla su función. Es decir, yo tengo esta cabeza del tornillo y tengo esta tuerca. Entonces, para mí es indiferente de que esta cabeza de tornillo tenga 6 centímetros, perdón, 6 milímetros o 7 milímetros u 8 milímetros, y lo mismo la tuerca, que tenga 10 milímetros u 11 milímetros o 12 milímetros. Ojo, no estoy hablando de los elementos de diseño que tienen que ver con que ese tornillo cumpla o con las fuerzas que va a soportar, sino simplemente estoy hablando de la parte del dibujo. Entonces no son funcionales en el sentido de que no importan para la definición de la pieza, pero sí importan en la parte del diseño, ¿no? Porque depende de la fuerza que vaya a soportar. Y la auxiliar, son las cosas que dan medidas totales exteriores, pero si este tornillo tiene 10 centímetros, o 11 centímetros o 12 centímetros, pues no es muy importante para la pieza como tal. Entonces tenemos tres diferentes tipos de cotas, que son las funcionales, las no funcionales y las cotas auxiliares. Recuerden, mis queridas damas, recuerden, mis apreciados caballeros, que estamos hablando de la parte del dibujo. El dibujante no tiene nada que ver con el diseño ni con las fuerzas que van a actuar sobre este elemento, ni de dónde va a estar, ni de dónde va a estar colocado, ni nada por el estilo. También entonces, en cuanto a la clasificación de las cotas, tenemos cotas de dimensión y cotas de situación. Las de dimensión, ¿cuáles son? Son aquellas que me indican cuánto mide eso. ¿Cuánto mide eso? Entonces me dice un largo, me dice un ancho, me dice una profundidad, me dicen esas dimensiones. Y las otras son las de situación. Si yo tengo un orificio y tengo una cajita, que es lo que está, el ejemplo que estamos colocando en este dibujo, pues yo tengo de situación, me está diciendo aquí, esta cota me está diciendo que este orificio como tal, tengo esta cota S y esta cota S, y me lo están situando este orificio en el interior de la pieza. Me están diciendo en dónde debo colocar el centro para que yo tenga este dibujo aquí situado. Entonces tenemos las cotas de situación y tenemos las cotas de dimensión que me están dando, en este caso el largo total, en este largo el ancho total, y estas entonces tengo esta cota de situación que me está diciendo con respecto a esta cara, en dónde va a ir situado este elemento. Y aquí ya tengo otra dimensión y otra dimensión. Entonces tenemos diferentes clasificaciones dependiendo de lo que yo esté buscando, esté haciendo. Entonces tenemos en clasificación, tenemos entonces cotas funcionales, no funcionales, cotas auxiliares, cotas de dimensión, cotas de situación, y también tenemos diferentes tipos de cotas en cuanto
a su alineación o cómo están presentadas. Tenemos una cota lineal, el nombre siempre nos lo dice, cota lineal. Entonces tenemos esta cota que está en el mismo sentido de el elemento que yo estoy midiendo, en el mismo sentido, esas cotas lineales. Tenemos una cota alineada que está en el mismo sentido, pero alineada con una superficie que está en un ángulo. Y tenemos cotas de dimensión, cotas angulares, perdón, que nos da la dimensión de un ángulo. Tenemos entonces esos otros tres tipos diferentes de cotas. Tipos de cotas de radio. Entonces esta cota de radio, pues aquí agrandémosla para que sea muy bien. Entonces aquí fácilmente cuando yo estoy leyendo me está diciendo, además de que tiene la leyenda de que es un radio, me está mostrando que es un radio y me está diciendo que está acotando esta cabeza de flecha. Esta flecha me está diciendo que está acotando y esa es una cota de radio. Y una cota de diámetro, que sería la que tenemos aquí en este sitio, nos está diciendo entonces que este elemento es un radio, me está mostrando con la línea de cota, me está diciendo que es un diámetro, perdón, que me está diciendo es un diámetro, me está diciendo el tamaño que tengo. Tenemos entonces tipos de cotas, radios y diámetros. Y entonces repitamos esto. Entonces tenemos elementos de una cota, ya lo vimos, clasificación de las cotas como funcionales, no funcionales y cotas auxiliares, clasificación de la cota desde las cotas de dimensión y cotas de situación, tipos de cotas que son lineales, alineadas y angulares, y tipos de cotas que son de radio o de diámetro. Como ven, eso hay bastante información y esa información es muy importante a la hora de hacer la lectura. Ya entonces, discúlpenme, vamos a mirar unos principios fundamentales de acotación. Ya les dije unas reglas, unas normas al comienzo, y acá vamos a mirar otras cosas de unos principios fundamentales de acotación. Y la idea es, recuerden que por aquí yo les estaba diciendo en los principios generales que las cotas deben de ser muy ordenadas, deben tener claridad y deben ser estéticas. Entonces aquí es donde viene como esa aplicación, y entonces decimos de que siempre debemos colocar las cotas de tal forma de que no sea confuso, de que no existan errores en cuanto a la lectura. Ojo, mucho menos en cuanto a la colocación y los diferentes elementos de la cota, como son los números, etcétera. O sea, eso ya es cuestión del dibujante. Y el dibujante tiene que entregarnos el plano de tal forma de que yo pueda leerlo sin ningún inconveniente. Las cotas, las líneas de cotas no deben cruzarse entre sí. Miren aquí este ejemplo que tenemos en la parte inferior, que tenemos aquí dos líneas de cota, de esta cota de 20 y esta cota de 70, que están cruzadas. Eso no debe hacerse, eso no se debe hacer. Las líneas de cota no deben cruzarse, perdón, con las líneas auxiliares de cota. Y aquí vamos, mire, una línea de cota y una línea auxiliar de cota que están cruzadas entre sí. Eso no debe de hacerse. Entonces, si yo lo acoto así, pues voy a tener problemas. Y de igual forma, las líneas de referencia no deben de cruzarse entre sí. Entonces, debo colocarlo de tal forma, miren aquí cómo se acotó este 70 y este 20 que estaba mal colocado. Se colocó el 70 de tal forma que estaba en la parte de abajo y el 20 un poco más arriba para no confundir esas cotas. De igual forma, ese 35 y este 20 que estaban colocados en la parte de aquí, de la parte izquierda, se acotó bien aquí en la parte derecha, colocando el 20 en la parte de afuera, que no interfiriera con el dibujo, y el 35 en la parte de afuera, compartiendo las líneas auxiliares de cota. Ahí no hay ningún problema, son fácilmente leíbles sin ningún problema. Y este 40 y este 20 se hizo lo mismo, se traspasó el 40 a la parte de adentro y se dejó el 20 afuera, y ya ahí de esa forma la lectura va a ser mucho más sencilla. En cuanto a la separación de las líneas de cota, siempre deben ser uniformes. Debemos intentar que si yo tengo líneas de cota separadas de 5 milímetros, siempre sean de 5 milímetros, que no sea unas de 3, otras de 5, otras de 7, otras de 8. Las líneas de cotas
no deben de coincidir con las líneas del dibujo. Eso no se debe hacer, muchachas, no se deben hacer, muchachos, porque va a complicar el dibujo. Y de igual forma, no se deben acotar las líneas ocultas. Las líneas ocultas no se deben acotar, y tampoco y también debemos evitar que las líneas auxiliares de cota formen, las líneas auxiliares de cota deben formar un ángulo de 90 grados con la línea de cota, salvo casos especiales. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, estos ejemplos en donde la línea de cota, por ejemplo, la línea de cota está coincidiendo con el dibujo. Eso es una de las cosas que les estaba diciendo que no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Siempre debe colocarse. Aquí tenemos otro ejemplo de algo que no debe colocarse en cuanto a la colocación del número en la línea de cota y las separaciones. Entonces estábamos hablando de que esta separación es más amplia y esta separación es menos. Entonces tiene todo que quedar muy bien, de tal forma de que la lectura sea muy sencilla. Siempre las cotas deben colocarse de una forma ordenada, que sea una forma muy limpia. Tenemos aquí el mismo dibujo, y las líneas de referencia dirigidas a un círculo siempre debe ser de forma radial. Aquí no tenemos el ejemplo, pero siempre debe colocarse de esa forma. Otros principios fundamentales. Siempre debemos colocar, y aquí estoy repitiendo, pero es muy importante que eso sea así, que siempre deben colocarse las cantidad de cosas necesarias para que se pueda hacer el dibujo, para que el elemento pueda ser fabricado si es necesario. Las líneas de las cotas de detalle siempre deben ir cercanas al sitio del dibujo que yo estoy colocando ahí, o sea, eso es importante. No debo colocar cotas que no son necesarias. Si no son necesarias, no las coloque, pero debo colocar todas las necesarias. Los números de cota y las notas siempre deben ser escritos sobre las líneas de cota. Recuerden que tenemos ahí esa que es como una llamadita, que es como un llamadito. Cuando sea necesario, pues tengo que utilizarlo no solamente sobre este tipo de línea de cota, sino que estoy colocando un tipo diferente. Cuando es necesario utilizar eso, pues debo utilizarlo, porque si es necesario, debo hacerlo. Y las cifras siempre deben colocarse fuera de las áreas de un rayado, porque por ejemplo aquí tengo un rayado acá, que si lo coloco entre el número dentro del rayado, pues de pronto el número 1 se puede confundir con el rayado y solamente estaría yo leyendo mal. Entonces son cosas que yo debo tener en cuenta, tratar de que por favor no se vaya a confundir eso. Tenemos diferentes tipos o diferentes sistemas de acotación. Yo lo puedo hacer en serie, en paralelo, o puedo combinarlos. Esto puede ser progresivo, puede ser por coordenadas. Miremos aquí algunos ejemplitos. Aquí tenemos una acotación en serie. Como vemos, todos los elementos de este dibujo están colocados como muy uno, como muy al lado de otro. Esta es la acotación en serie, en donde yo estoy colocando como los diferentes numeritos, como este 12 al lado del 20, al lado del 10, al lado del 28, como todo, como uno al lado del otro. Ese es un sistema de acotado en serie. El sistema de acotado en paralelo lo estoy colocando uno también al lado de otro, pero en otro sentido. Si ven que esto es un sentido horizontal, este es un sentido vertical, aunque aquí diríamos que queríamos que la mayor cantidad de cotas están colocadas en serie, pero aquí la mayor cantidad de cotas están colocadas en paralelo en un sentido vertical. Pero también puedo hacer la combinación de ambas, y eso lo veo también en este dibujo, que tengo la combinación de ambas. En este dibujo sí solamente tengo en paralelo, pero en este dibujo tengo la combinación de ambas en serie y en paralelo. ¿Qué me define a mí cuál de ellas utilizar? Pero pues me lo va a definir el cómo yo me dé cuenta. Eso solamente lo va a dar la experiencia, entonces me lo va a definir a mí el cuándo o el cómo la lectura sea más sencilla. Entonces cuando yo estoy analizando mi pieza y cuando yo estoy colocando las cotas, pues yo seguramente voy a decir cómo la voy a colocar. Seguramente si yo hice esta pieza primero a mano alzada, pues pude haber hecho una simulación de cómo iba a acotarlo, y ahí pude haber tomado una decisión de cómo me va a quedar más difícil. O si yo ya tengo mucha experiencia, pues yo ya cuando vea la pieza, cuando la esté dibujando, yo ya voy a estar decidiendo cómo voy a colocarla. Tenemos otro tipo de cotas, que es un sistema progresivo,
en donde se utiliza una misma línea, si lo ven, se utiliza una misma línea de referencia tomada como origen de todas las cotas. Entonces aquí estoy tomando todas las cotas con respecto, por ejemplo, a esta primera que es de esta izquierda de acá, y la estoy colocando todas ahí alrededor. Entonces esta es progresiva. Y tengo aquí una muy interesante, que a mí siempre me ha parecido de que le da una claridad grande al dibujo, y es que este tipo de acotación cuando yo lo hago por coordenadas, tengo una tablita, en donde estoy indicando un número, le estoy diciendo una medida en X, le estoy diciendo una medida en Y y le estoy dando un diámetro. Entonces en esta tablita yo estoy dando toda la información que hay en este plano. En este plano estoy definiendo qué es Y, estoy definiendo qué es X y tengo unos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tomemos un ejemplo porque todos es lo mismo. Tomemos el ejemplo de este número 4. Entonces este número 4, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que en X tengo 35 milímetros. Es decir, si yo mido desde el punto que definí como 0, de aquí a la derecha tengo que medir 35 milímetros. Con respecto a Y, ¿qué me dice? Que mida 45 milímetros. Ojo, entonces, desde este vértice que tomé como 0, a Y yo voy a tomar 45 milímetros. Y me está dando una información adicional, y es que este agujero va roscado y que es una rosca métrica de 28. Entonces, imagínense ustedes, mis queridas damas y caballeros, si yo tuviera esta gran cantidad de datos sobre este plano, pues estaría de pronto confundiendo a la persona que lo está leyendo. Ojo, hay personas que tienen mucha habilidad porque han trabajado con planos toda la vida. Entonces, si el plano tiene muchos dibujos, pueden leerlo fácilmente, muchos números, muchos elementos, pues pueden leerlo fácilmente. Pero yo como dibujante debo pensar, o debo presumir, que este dibujo va a caer en manos de personas diversas, que tienen diferentes grados de conocimiento acerca de la lectura de plano. Entonces tengo que facilitar al máximo la lectura de los mismos. Tenemos aquí entonces cómo se acota una cuerda, un ángulo. Entonces tengo aquí un símbolo de cuerda acá, tengo aquí un símbolo de grados, entonces estoy colocando un ángulo, tengo aquí diferentes cotas angulares, o tengo aquí también el símbolo de grados. Esos son simplemente entonces diferentes formas de acotar o una cuerda o un arco o un ángulo, dependiendo del gusto del dibujante. Si esto depende del gusto del dibujante, pero siempre el dibujante tiene que pensar en qué, y no me voy a cansar de repetirlo hasta que termine mi presentación del día de hoy, de que las cotas que él está dando o los elementos de acotación que están dentro del dibujo sean los más claros posibles para el lector. Aquí tenemos diferentes acotaciones de diámetros, entonces me está diciendo que esto es un redondo y que tiene un diámetro de 38, aquí me está diciendo que esta parte es un redondo y que tiene una parte de 38, aquí me está diciendo que esta parte interna tiene 25 de diámetro, aquí me está dando con la cabeza, con la línea de flecha que es de 4 y con esta que es de 6, no me está dando ninguna información, pero la información visual me dice que es un redondo, y aquí está dando también lo mismo la información del diámetro de ese círculo. Son diferentes formas de hacerlo. Entonces tenemos acotación de cuerdas, de arcos, de ángulos, cotas angulares, tenemos acotación de diámetros, tenemos acotación de radios, de diferentes formas, siempre con la idea de hacerle al lector lo más sencillo la lectura. Y como ya habíamos hablado al inicio de la presentación, pues tenemos algunos símbolos como son el símbolo de cuadrado. Miren que con esta sola vista, yo puedo fabricar este elemento, porque sé que esta parte es un cuadrado, de pronto nos hace falta medidas, pero yo esta parte la podría fabricar sin ningún problema, me falta en alturas, pero bueno, pero simplemente quiero indicar los símbolos. De igual forma, aquí me está diciendo, miren, que es un cuadrado, que es un diámetro esta parte de abajo, y que esta parte de encima es un cuadrado. Entonces, importante el tener en cuenta esos símbolos que vamos a tener en nuestros planos. Ahora bien,
dependiendo específicamente, ojo, dependiendo específicamente de su profesión particular, van a haber unos símbolos que usted tiene que sí o sí conocer. Digamos, aquí tengo eléctricos o tengo ingenieros civiles o tengo ingenieros electrónicos o eléctricos, entonces ellos sí o sí tienen que conocer de estos símbolos, de que es un cable conductor, de que es un interruptor, de que es una pila. Ahora bien, vamos a pasar rápido por aquí simplemente indicándoles algunas profesiones. No puedo colocarlas todas porque sería imposible, nunca terminaríamos, solamente tomé algunos ejemplos que me parecen a mí para demostrar los diferentes símbolos que se utilizan en algunas profesiones. Tenemos los de mecánica, entonces tenemos los de mecánica como son tolerancias, rectitud, planicidad, redondez, que también servirían para un ingeniero mecánico, para un ingeniero, no sé, para un tornero, no sé, para alguien de planta, entonces son símbolos de mecánica, símbolos de tolerancia, de paralelismo, mire este otro de circular, para neumática arquitectura, entonces estos son de flujo de válvulas, entonces tenemos una válvula de una vía, tenemos una válvula de dos vías, tenemos símbolos arquitectónicos como son, mire, un muro portante de cabeza, tenemos una puerta batiente, todos esos son elementos que van incluidos en los dibujos, en los planos. En los arquitectos pues tienen diferentes tipos de dibujos que ahí sí para todos sería medianamente claro qué es lo que hay ahí, qué es lo que hay ahí, porque es muy claro, pero específicamente el arquitecto, el civil tiene que conocer de esto, porque en determinado momento tiene que explicar, porque de pronto estos elementos de aquí, de la parte la lateral derecha, de pronto no son entendibles para alguien, tiene que explicar qué es lo que hay ahí. En soldadura, entonces, ¿qué es una soldadura tope? ¿Qué es una soldadura tope en B? ¿Qué es una soldadura en ángulo? Para materiales, entonces tengo la simbología de hierro fundido, la simbología de acero, y así para cada profesión específica. Entonces, miremoslo simplemente para electricidad, para mecánica, para neumática arquitectura, más para arquitectura, y para soldadura. Y ahora para el ingeniero que tiene que ver con la parte médica, ahora para el economista, bueno, no sé si para la economía, discúlpenme, ahora para diferentes tipos de profesiones que tengan que ver con esto de lectura de planos. Hay algo muy importante en el dibujo, y es que como ya hemos visto y tenemos una tarea de esto, los dibujos no solamente se hacen a lápiz, no solamente se hacen a mano alzada, no solamente se hacen con instrumentos, sino que hay diferentes tipos de programas que nos pueden ayudar o que nos ayudan para la cuestión de elaborar nuestros dibujos. Vamos a mirar solamente algunas cosas, al respecto, y vamos a mirar, ojo, yo no voy a recomendar ningún programa, simplemente voy a contarles acerca de algunos programas que pueden ser muy buenos y voy a mirarlos simplemente para que ustedes los vean, de programas que les pueden ayudar a ustedes para hacer dibujos. Entonces tenemos, por ejemplo, el AutoCAD, que tiene un valor de $1,775 por año. Tengo el AutoCAD Lite, que tiene un valor de $440 por año. Tengo un programa de arquitectura e ingeniería. Tengo un programa de arquitectura y diseño. Entonces estos de Autodesk son muy interesantes, son muy importantes. Es lo que se está utilizando hoy en día en la parte de la ingeniería, es lo que se está utilizando. Tengo otro aquí que es algo que yo utilizo mucho, y este es el mío, el que yo utilizo, que es el Rhino 7, y este Rhino 7 lo utilizo yo porque me permite dibujar algún elemento
y ese elemento puedo sacar las vistas, o de las vistas puedo dibujar las vistas y puedo sacar el elemento, y con esto yo juego, ¿no? Con esto yo juego, yo hago diferentes tipos de cosas. De todos modos, también son programas que son muy costosos, el Rhino 7 vale $995. Este es una licencia que se compra, a diferencia del Autodesk. El Autodesk es anual, esta es una licencia de por vida. Pero estos señores de Rhino entonces lo que hacen es lanzar actualizaciones, y cada vez que lanzan una actualización, entonces, mira, aquí lo tengo acá, me dice que yo tengo entonces para actualizar de una versión antigua. Yo tengo el Rhino 6 o el Rhino 5 o el Rhino 4, entonces de una versión antigua yo puedo, pagando solamente eh, eh, como la mitad, como el 50%, como el 60%, la licencia nueva vale 995, digamos $1000, y la actualización vale 595, casi 600, digamos. Entonces estoy pagando casi como el 60, como el 40% menos por actualizarlo. De todos modos, son estrategias de mercadeo de ellos, son cosas que ellos hacen, pero simplemente quiero contarles. Entonces quiero contarles de diferentes cosas que se puede hacer, tanto con Autodesk, que en Autodesk es muy interesante. Ese programa Autodesk es muy interesante, como también con Rhino, que yo puedo hacer cosas muy interesantes, muy chéveres, y puedo hacer cosas bien bonitas, bien interesantes. Y esos son los dos programas básicos normales, y cuando digo normales lo coloco entre comillas, porque no significa que son los únicos ni son los mejores. ¿Cuál es el mejor? El que le sirva a usted. El que le sirva a usted es el mejor. Pero además de eso, quiero contarles, y lo que digo, no voy a recomendar ninguno, simplemente voy a contarles que también tenemos diferentes tipos de software gratuitos. Profe, pero es que esos gratuitos son buenos o son malos. Son buenos también, son buenos también. Si usted está comenzando y usted no tiene dinero, pues le toca acudir a un software gratuito. Y por ejemplo, este FreeCAD lo tenemos. Es un programa de dibujo técnico gratuito. Sirve para Windows y para Mac. Solamente los voy a nombrar. Tenemos NanoCAD. Es solución gratuita para crear dibujo técnico en 3D. O solamente los voy a nombrar. Sculptris, que yo he trabajado algo con este programa, y cuando lo trabajé me pareció una berraquera este programa. También para diseño gráfico, y también para Windows y para Mac. Este Sketchus, ese sí no lo he trabajado nunca, también para modelado. LibreCAD, dibujo técnico gratuito para Windows, para Mac y para Linux. OpenSCAD es un programa de modelado. KitKat es un programa de diseño. QCAD, que es un programa para crear dibujos técnicos para todos los sistemas operativos. 3D Crafter, que es un programa de modelado 3D. Si ven que aquí miramos modelado y veremos dibujo como tal. ¿Y cuál escoge usted? Pues usted mira a mi niña, usted mira a mi caballero, si va a utilizar uno de Autodesk, si va a utilizar algo como Rhino, o tiene necesidad de utilizar algún programa que sea gratuito. Todos son buenos, ojo. Algunos de ellos necesitan una super máquina, y cuando hablo de una super máquina me estoy refiriendo a que algunos de ellos requieren computadores que valen 7, 8, 9, 10 millones de pesos. Algunos son más livianos y requieren de una máquina más pequeña. Entonces usted tiene que entrar a mirar qué es lo que más le sirve a usted para su necesidad específica. Y ya casi para terminar, recordarles, ya les había mostrado al comienzo, pero de pronto estaba sin sonido. Recordarles que ya terminamos lo correspondiente a las actividades previas y a las actividades 1 y 2. No recuerdo si fue tal vez el lunes o el martes, no recuerdo cuándo fue, si fue el lunes o el martes. Les envié un correíto en donde, y también se los puse por el grupo de WhatsApp, en donde les colocaba una matriz en donde ustedes pueden mirar o pueden descargarlo. Yo soy enemigo de que impriman, porque yo soy muy ecológico, pero pueden descargarlo, pueden imprimirlo, y pueden mirar si usted esa actividad ya la hizo. O sea, ahí están las actividades
ahí están las actividades las evidencias de la actividad 1, en la matriz que le digo, están las evidencias de la actividad 2 y están las evidencias de la actividad 3. ¿Por qué está solamente hasta ahí? Porque es lo que ustedes deben de tener listo hasta hoy o máximo hasta el 22 de marzo. Hasta el 22 de marzo ustedes deben de tener listo, deben de tener hecho lo correspondiente a las actividades 1, 2 y 3. A las actividades 1, 2 y 3, que es esto que tenemos acá. Eso es lo que tienen que, ustedes que tener listo. ¿Cuáles son las actividades 3? Las actividades de la semana 3 son evidencia interactiva, un foro que es muy sencillo y un proyecto que tienen que hacer. Y vamos del 16 de marzo, es decir, del miércoles pasado al próximo 22, es decir, hasta el próximo martes. Recuerden, mis queridas niñas y caballeros, que el 21 es festivo, pero ustedes pueden hacer sus cosas sin ningún problema. Ese 21 yo no entro, pero ustedes si necesitan trabajar pueden hacerlo. Y tenemos las evidencias de la última actividad o determinación de nuestro curso, que terminamos el 29 de marzo, pero como les he repetido desde el comienzo del curso, solamente se reciben actividades hasta el 28 de mayo y las actividades son un foro temático y un proyecto que tienen que hacer. Ojo, con ese proyecto no se me compliquen la vida, no se me compliquen la vida, ahí tienen que hacer un modelito. Háganlo sencillo, no se compliquen la vida. Hay algunas personas y me he llevado más de una sorpresa que han hecho este modelo que tienen que hacer. Es un prototipo que tienen que hacer, lo han hecho de una forma espectacular, pero si lo hacen jabón como se propone ahí en la guía, pues no hay ningún problema. O sea, la idea es que no se me compliquen la vida. Y listo, eso es todo lo que tiene que contarles el día de hoy. Entonces voy a cerrar mi grabación y si hay alguna pregunta con todo gusto voy a responderla.